Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo contacto sin anestesia con este servidor quien les habla, Germán Paredes. Es un placer poder acompañarles por esta vía nuevamente como lo hacemos los martes a las 12 del mediodía para conversar sobre los temas que tienen que ver con el acontecer político venezolano y con el acontecer político también internacional que involucra a los venezolanos que están regados por el mundo. Quiero invitarlos desde ya a que visiten la www.verdadesyrumores.com para que puedan conseguir mi columna de esta semana sin anestesia, verdadesyrumores.com. Y si desean ponerse al día con las entrevistas que tenemos todos los martes, visiten mi canal de YouTube Sin Anestesia con Germán Paredes. Esta semana se presentaron algunos problemas de conexión para poder acceder a la página verdadesyrumores.com, pero fueron solventados esos problemas fueron producto de ataques que estaba sufriendo la página desde Venezuela para poder brindarles la información, los comentarios y las reflexiones de opinión que se presentan en verdadesyrumores.com. Esta semana sigue siendo noticia el caso de Alex Saab, quien está prácticamente esperando que transcurran los días de las solicitudes que ha hecho la defensa del mismo para que no lo envíen a Estados Unidos, pero parece que ya es inminente la llegada de este señor a territorio americano. En lo que respecta a los venezolanos por el mundo, siguen llegando a Estados Unidos por la frontera sur venezolanos a solicitar asilo. Por supuesto, el tratamiento que se les está dando es el mismo que le otorgan a los cubanos y a los centroamericanos, con lo cual se desconoce a cuánto asciende el número de venezolanos en cárceles migratorias, pero sigue en aumento ese número de personas que está llegando a territorio americano. Por esa vía, por la vía de entrar por la frontera sur. A pesar de la crisis, se siguen sometiendo a poder llegar a buscar nuevos horizontes en Estados Unidos. Hoy, como lo anunciamos en nuestras redes sociales, tendremos la oportunidad de conversar con el abogado Kennedy Bolívar, quien es presidente del movimiento Movere, o Moveré, que es el movimiento de venezolanos en resistencia en el exterior. Estará conversando con nosotros sobre temas que tienen que ver con el dinero que está siendo insertado en el sistema bancario de Estados Unidos por parte de personeros del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Y también estaremos conversando con él sobre sus opiniones con respecto a estas últimas negociaciones de lo que muchos han catalogado el show de México, de las negociaciones entre la oposición y el gobierno para llegar a consensos que puedan redundar en beneficios para los venezolanos que están sufriendo producto de la crisis que vivimos generada por la dictadura durante estos 20 años. Saludamos a la gente que se conecta, a Daniela Morales, a Jainer está conectado por aquí, Lázaro Hernández, gracias por estar conectados. Vamos a dar unos minutos para que se conecte un poco más personas y puedan pues escuchar las declaraciones que estará dando Kennedy Bolívar en nuestra entrevista. Esta semana también está disponible ya en todas las plataformas de podcast, mi podcast Sin Anestesia. En lo que respecta a la columna, esta semana la titulé Se agota el interinato, porque todo parece indicar que las acciones que está emprendiendo Nicolás Maduro en las negociaciones en México, el objetivo final que tienen es lograr, por supuesto, que le liberen las sanciones y beneficios para la dictadura permanecer más tiempo en el gobierno, en lo que ellos han llamado gobierno, pero que sin lugar a dudas es un régimen, es una dictadura, y están intentando con ello eliminar todos los vestigios que ha dejado el interinato. Es decir, están tratando de que con el diálogo se legitime el gobierno de Nicolás Maduro y la figura de Nicolás Maduro, entre comillas, como presidente,
para que se deje de llamar usurpador, y esto traería como consecuencia que el interinato quedaría en el aire. ¿Para qué existiría el interinato si cuando se habló de fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ninguna de estas tres cosas se ha cumplido o se va a cumplir cuando se convalida de que Nicolás Maduro es un presidente legítimo al sentarse con él a negociar? De todo parece indicar que por ahí irían los tiros si la oposición venezolana no logra acuerdos que redunden en beneficio de poder, por supuesto, subsanar las dificultades que presentan los venezolanos en el país. Vamos a tratar de poder enviar la invitación al doctor Kennedy Bolívar para que haga el contacto con nosotros y poder pues con él establecer nuestra entrevista sin anestesia de hoy. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, por supuesto, la vamos a contestar el día de hoy en este contacto con Kennedy Bolívar sin anestesia. Ya estamos casi llegando a nuestro casi octavo aniversario de la columna sin anestesia en verdadesyrumores.com. Estoy tratando de establecer el contacto con Kennedy Bolívar, pero parece que hay problemas con la conexión para que se conecte. Organización con respecto a los dineros que están invirtiendo específicamente en Estados Unidos y en España, testaferros vinculados con personeros del régimen de Nicolás Maduro. Esta semana, hace 1 o 2 semanas, conocimos de unos personajes que llegaron al aeropuerto de Miami vinculados con el gobierno, y estos fueron deportados. Fueron deportados para impedirle la entrada a Estados Unidos. Bueno, ya vamos a hacer el contacto con Kennedy Bolívar, el doctor Kennedy Bolívar, para empezar a conversar sobre los temas que les hemos anunciado anteriormente, acá en Sin Anestesia. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Germán? Un placer. Un placer tenerlo en esta ventana de opinión, de reflexión, de comentarios que es tan importante en estos tiempos para los venezolanos que no tienen la posibilidad de mantenerse informados como antes, y que ahora las redes sociales son las que les permiten estar al día, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, gracias por la invitación. De verdad que estos son los medios en los cuales uno puede decir las cosas que muchas veces quiere decir también en televisión o en radio, pero que realmente no se puede, bueno, temiéndole a la censura a todos aquellos que están en Venezuela, y bueno, y cosas que es entendible, pues. No, y a la de una u otra forma las implicaciones que eso tiene, ¿no? Sobre todo para quienes quieren establecer sus comentarios de forma libre como estábamos acostumbrados. Claro, claro. Yo le comentaba al principio que su organización, no sé, me rectifica si lo dije mal, ¿es Movere o Moveré? Sí, bueno, como Moveré siempre es que le hemos dicho, pues Moveré es una organización yo vengo de la dirigencia estudiantil de la Universidad Central, vengo de la dirigencia sindical también. Una vez que mi último año de la carrera trabajaba dentro del Poder Judicial, y además cuando me graduó también de abogado, yo era el presidente del sindicato del Poder Judicial en Caracas, y eso me permitió conocer muchas personas a las cuales estuve vinculado a la lucha, pues desde la universidad y desde el sindicato. Pero más que todo la universidad, que me abrió muchas puertas, pues. Entonces, desde allí, por supuesto que parte de mi generación, un poco más allá de la generación que vino después, la conozco perfectamente. Y entonces recordemos el 2014, cuando salen una cantidad de jóvenes al exilio,
me reencuentro con muchos compañeros de la universidad, quienes habíamos sido dirigentes estudiantiles, quienes habíamos estado en la calle desde siempre, y decidimos formar esta organización llamada Moveré junto a una gran amiga luchadora, joven, en ese momento ocupaba un cargo juvenil dentro de un partido. También estuvo otro compañero del cual veníamos de la Universidad Central, y así decidimos fundar Moveré, con la intención de reagrupar a todos estos jóvenes que habían estado, que estaban llegando al exilio, que habían estado presos de alguna manera, que han sido perseguidos, y bueno, nos reagrupamos y formamos esta organización con la finalidad de... de ¿Sí? unirse. Y en Estados Unidos he visto que ahora producto de la diáspora se han expandido, ¿no? No Sí, solamente están en Miami, sino en otras ciudades del mundo, o en otros sí, países, mejor dicho. sí, sí, nosotros estamos en Irlanda, estamos en Madrid, estamos también, nosotros hemos, de alguna manera, acá en Estados Unidos estamos en varias partes, estábamos en Venezuela, la situación de Venezuela era muy compleja, pero que no pudimos seguir, evidentemente, por mucha persecución. Allí parte de la organización la llevaba, por ejemplo, dentro de la universidad la llevaba un sobrino mío que era dirigente estudiantil, pero bueno, ya sabes cómo se pone esta situación, pues, pero sí hemos estado tratando de llevar el Moveré en varias partes del mundo. Yo decidí invitarlo porque, bueno, el nombre de estas entrevistas responde a una columna que tengo desde hace 8 años en periódicos en Venezuela, ¿no? Ajá, Y está hecha para hablar precisamente sin filtro, ¿no? Sin la condición que a sí, veces en los medios existe. Pero noté también y me tomé la iniciativa de invitarlo porque ustedes vienen haciendo un trabajo bien importante, y especialmente en Estados Unidos. Pues leí en medios de prensa que ustedes vienen haciendo investigaciones sobre el ingreso de capitales a Estados Unidos que responden a gente vinculada con el régimen que ha tomado como medio o como país de inversión Estados Unidos y en algunos casos la ciudad de Miami. ¿Cómo va eso para que la gente lo conozca? Porque lo supe a través de la prensa, pero mucha gente, venezolanos como nosotros, desconoce de ese trabajo. claro. Sí, una de las cosas que hemos venido haciendo desde, primero, la organización nuestra nace como un punto de partida a las denuncias, no solamente nuestras, sino de muchos compañeros y de muchas personas que a lo largo de Venezuela, incluso con ese valor que los caracteriza, han estado denunciando el tema de la violación de derechos humanos. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros, primero, vincularnos al tema de derechos humanos frontal, pero también yo vengo mi exilio corresponde a unas denuncias de corrupción desde la administración de Luis Estela Morales dentro del Poder Judicial. No conforme con ello, yo en el año 2000, siendo dirigente estudiantil yo soy de Barinas, denuncié dos casos particulares. Uno, que tenía que ver con cómo se fueron malversando algunos fondos públicos, algunas obras públicas que se venían haciendo en Barinas, y además de eso, la denuncia que llevé a cabo fue también el asesinato de Wilfredo Velázquez, un trabajador de PDVSA, que fue asesinado por la Policía del Estado de Barinas. A partir de allí, bueno, siempre la bandera del tema de los derechos humanos, a pesar de que muchas veces la han prostituido de una manera que uno no entiende por qué se aprovechan muchas personas, inclusive yo soy político, pero muchos políticos lo han utilizado, algunas veces sí funciona, algunas veces no. Como Entonces, trampolín. como trampolín, entonces creo que eso ha sido uno de nuestros nortes, pues tratar de mantener eso. Nuestra primera denuncia fueron en base, por ejemplo, yo he denunciado mucho el tema de por qué, además que conozco el Poder Judicial perfectamente y mucha gente que dentro de los organismos auxiliares de justicia, que son el caso de la Fiscalía como órgano de imputación pública, también así como policías, militares, que venían entrando a Estados Unidos y que de alguna manera venían cambiando sus estilos de vida. Esto me llegaba información a cada momento, en todo momento. Yo tengo una cantidad de información que se le ha entregado inclusive a las autoridades.
no te imaginas la cantidad de visas que se han cancelado una vez que han entrado acá a Estados Unidos, y que evidentemente no me corresponde a mí decir, porque esto ha sido un trabajo minucioso que se ha venido haciendo y que yo no he querido empañarlo vociferando, pues hemos hecho esto, pero muchas personas saben que hemos hecho un gran trabajo, No, inclusive los organismos federales acá con los que trabajamos conjuntamente. pero no deja de ser importante, ¿no? Porque a pesar de, por ejemplo, nosotros que estamos en Miami, pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Es muy probable que venezolanos se consigan con estos personajes en un restaurante, en un Sí, parque, y entonces siempre es importante saber a dónde acudir para denunciar a esta gente, porque así como ha habido venezolanos que intentan entrar y el gobierno americano les impide la entrada, también hay unos que ya viven aquí, claro, claro, por supuesto. Bueno, primero que nada quiero saludar a los que están conectados, muchos seguro. amigos, Laura Artal, que por cierto una gran amiga que está, una gran periodista que está allá en España, María Fernanda Bello, que es una excelente joven venezolana que por cierto acaba de dar un reportaje excelentísimo sobre la situación del socialismo acá en Estados Unidos. Y bueno, a Orlando Ugarte, que son abogados, todas estas personas que están conectadas, saludos para ellos. ¿No? Para, Y a quienes no hayan tenido la oportunidad de conectarse en vivo, esta entrevista va a estar colgada en mi canal de YouTube y en mi podcast para que también la gente pueda tener información de lo que conversamos en la entrevista. ¿Qué, qué, excelente. qué últimas acciones han ustedes emprendido con respecto a ese tema del dinero que está entrando y que ustedes tienen información de que por Mampuesto hay personas que se están prestando para eso, para lavarle dinero al régimen? Mira, una de las denuncias más importantes que yo he hecho varias denuncias que considero fundamental, inclusive para hacer el rastreo de entidades bancarias con cuentas de boliburgueses que han venido a invertir el dinero acá, pero no solamente con eso, sino negocios que hay acá en Estados Unidos, de la cual de alguna manera unos se ligan con otros y de alguna manera tienen un hilo conductual que su principio comienza en Venezuela con algún desfalco de alguna institución pública, algún organismo público. El caso, por ejemplo, vamos para darte un ejemplo, yo denuncié hace un poco menos de año y medio, cómo la Cava, por ejemplo, compró los autobuses aquellos que están en Carabobo, unos autobuses que acá los compraban en subasta. Se lo compraban, iban particulares, iban estas personas, a estas empresas grandes que los rematan, que son A las yardas donde venden los carros, sí, o sí, la subasta. en la subasta, exactamente. Cuando llegaban a la subasta, comenzaban a comprar los carros. Yo tengo inclusive los títulos de propiedad de cada vehículo que se compró, el precio con que se compró. Entonces un vehículo de esto lo compraban, por ejemplo, sin decirte mentiras, $2,000, $3,000, $6,000. Y esos vehículos eran de alguna manera vendidos a Venezuela en $50,000. Eso era una empresa con otra empresa que era el que recibía los vehículos aquí en El Doral, los colocaba en los containers, los colocó después allá en Valencia. Entonces, todo eso fue un desfalco de que en cada compra que hacían, o sea, imagínate que cada comisión de cada individuo que debería, inclusive uno de ellos está investigado por los organismos federales. Tengo pruebas de todo, sé quiénes son, sé dónde viven, sé absolutamente todo. Yo tengo inclusive las entrevistas con muchos funcionarios federales a los cuales yo le entregué la información, cómo se trabajó ese tema, donde personas de acá colocaban estos autobuses allá. Bueno, pero antes de llegar a Venezuela, ya la comisión era de 12,000, 20,000, $18,000 por cada autobús. Es decir, todos esos autobuses que decían que el imperio tenía bloqueado a Venezuela, todo es totalmente falso. Por otra parte, hay una empresa llamada Estambul acá que está muy vinculada a Betancourt, el bolichico que ha sido sancionado por Estados Unidos. Allí está una muchacha de la cual de repente de la noche a la mañana esta empresa comenzó a generar unos recursos impresionantes. Incluso esta empresa tiene construcciones, dueña de edificios acá en Miami, de la cual claramente se sabe que están vinculados a el régimen el chavismo en Venezuela.
Por ejemplo, el caso de la semana, hace como tres semanas aproximadamente, que me llega la información de que venía Rodrigo Cabeza en un vuelo para acá, para Miami. Pero la información no quedó allí, la información es que me decían que inclusive cuando él llega, cuando él trató de montarse en el avión y no le permitieron, pero el hijo sí vive aquí y el hijo vive, y supuestamente venían a firmar la compra de una casa, es decir, una persona que fue exministro de Economía del chavismo, que fue, tengo entendido, no sé si él recuerdo, no recuerdo si él fue constituyentista, pero sí fue diputado, inclusive Él trabajó, siempre, él siempre ha sido un tránfuga de la política. por supuesto, Lo entonces, digo yo soy de Maracaibo y él fue profesor que era universitario. profesor universitario, que ningún profesor vive como vivía él, Sí, o el maestro Aristóbulo. sí, desde el punto de vista académico brillante, pero siempre fue un tránfuga de la política. Siempre estuvo vinculado al movimiento de izquierda y cuando llegó la oportunidad de él colocarse en puestos importantes con la excusa de que la izquierda había llegado al poder cuando ganó el gobernador Arias Cárdenas y Chávez promovió todo el desastre aquel que promovió en el país, él logró meterse ahí y sacar muy buenos réditos pues Así de esa mismo. relación. Para acá venía, por ejemplo, que esa persona también la hemos tenido bajo la lupa, un abogado que fungía como abogado de Piedad Córdoba y de este señor Alex Saak, que hoy está en Cabo Verde detenido. Bueno, esta persona muchas veces ya le teníamos el rastro de todo lo que hacía, la casa en el Doral que había comprado, el carro que conducía, todo eso se le entregó a las autoridades federales y procedieron a cancelarle la visa. Hay una visa inversionista que se está tramitando ahorita, donde lavan el dinero muchas personas que están vinculadas al deporte en Venezuela. El tema de ahora para lavar dinero es el deporte o la música, o estos cantantes, estos conciertos. Esa es la otra forma como lavan dinero. El tema de los bodegones en Venezuela son mantenidos desde acá. Y cuando te digo mantenido acá es porque desde aquí hacen toda la distribución que los coloca allá, pero no conforme con ello, no es que son dueños de bodegones en Venezuela, sino que viven acá y tienen negocio acá. Y si ellos me están escuchando, ellos saben de quién estoy hablando, porque incluso se les ha entregado también a las autoridades federales cada negocio que tienen acá, que se llaman estos emprendedores nuevos que tienen 30 años y tú lo ves multimillonario, que es imposible ser multimillonario si al menos que hayas heredado una fortuna o que hayas tenido una empresa heredada de familia. Y eso en Venezuela en estos tiempos es muy extraño. Entonces, personas que jamás salieron del anonimato para ser unos empresarios y unos fulanos emprendedores donde tú ves que financian por ejemplo, actos públicos en Venezuela, donde son los que pagan tarimas, son los que patrocinan candidatos del chavismo. Entonces, ellos, esa denuncia la hemos venido haciendo, hemos venido trabajando, te lo digo directamente, yo trabajo con muchas autoridades federales que quiero felicitar porque no es fácil el trabajo que se hace. Venezuela no solamente es la única lavadora de dinero acá en Estados Unidos, sino ahí entra Nicaragua, entra Cuba, entra toda esta gama de criminales que de alguna manera se han colado, que se han colocado acá en Estados Unidos y que de alguna manera también han tratado de entrar y camuflajarse en el sistema financiero americano. Saludos a Ernest García, un Seguro. tremendo periodista, excelente persona y de verdad que un trabajador incansable de la noticia. Sí, él le enseñara allí testaferro de militares. Por cierto, hay una foto de Juan Guaidó y lo voy a decir ahorita porque eso se ha venido trabajando desde que esa persona pasó. Hay una foto de Juan Guaidó cuando lo está tratando de ingresar a la Asamblea Nacional. Allí había un capitán de la Guardia Nacional que era uno de los que golpeaba, inclusive creo que fue el que le rompió el traje a Juan Guaidó. Esa foto fue muy famosa. El militar que está allí es un militar que pasó por la frontera con México. Eso para que ellos sepan que los tenemos ubicados y que sabemos y la información nos llega inclusive por los mismos familiares. Hay gente que siente vergüenza de que estén gente acá de la cual manejando dinero. Aquí sabemos quiénes son los que les manejan el dinero, por ejemplo, a Padrino López.
y que pretenden hacer ver que no es así, pero sí es así. Migración tiene esa información. Lamentablemente uno puede llegar hasta esa denuncia, presentar las pruebas, porque jamás no he presentado ninguna denuncia sin pruebas. Por eso es que yo estoy esperando que el primero que salga me denuncie o me demande para que nos veamos en tribunales. Pues yo No, soy abogado y de alguna manera yo conozco muy bien qué es el hecho alegado y el hecho probado, y eso funciona aquí en todas partes del mundo. Y quiero verles las caras y quiero verles los rostros a estos criminales que, si de alguna manera son capaces de venirse para acá, vamos a decir, son capaces de tratar de ocultar todo lo que yo estoy diciendo y decir si es mentira, porque todo esto es verdad. quisiera hacer una pregunta, pero que en realidad involucra tres preguntas, ¿no? Uno, me llamó la atención el tema que acaba de mencionar, de cómo utilizan conciertos y otras actividades para lavar el dinero. Si nos pudiera más o menos ahondar un poco más en ese tema. La otra pregunta es, la gente a veces, o el venezolano que está acá por distintas causas, ¿no? Y que ha tenido la única opción de venirse y comenzar de cero porque lo persiguieron, porque todavía siguen atacando a su familia en Venezuela. Y está aquí, en algún momento le llega como un dejo de desesperanza y dice, no, esta gente está aquí y se va a disfrutar el dinero, van a pasar los años y no les va a pasar nada, o van a agarrar a los peces pequeñitos, pero al pez gordo no lo van a agarrar. ¿Qué opinión le merece eso? Sabemos que la justicia americana puede tardar, pero cuando llega no hay sustento para el que es culpable, a menos que tenga la suficiencia legal de demostrar que no lo es, para que la justicia no lo afecte. ¿Qué se le puede decir a esas personas que de pronto manejan información, pero la desesperanza de pensar de que no, a ese no le van a hacer nada? Ese va a seguir disfrutando de la vida en el jet set mayamero a costillas de lo que se robaron en Venezuela y no le van a hacer nada. Esos tres puntos, si los pudiéramos abordar como Sí, parte mira, de su opinión. por ejemplo, hay un caso que yo vine trabajando con las autoridades federales desde el año 2016. Ese caso reventó, fue hace aproximadamente un año. Por cierto, que una de las audiencias en la Fiscalía del Sur de Nueva York, creo que está para el próximo año, creo que para enero exactamente del año 2022. Ese fue un caso que mucha gente pensaba, y a lo mejor te vas a enterar después cómo se llamaba. Pues evidentemente yo no soy apoderado de ninguna manera, ni soy representante de ninguna de estas personas, ni soy un agente del Estado para dar información al respecto, pero se tardó aproximadamente 5 años el trabajo con ese caso. Y así sucesivamente. E inclusive mucha gente ha pensado acá, y te lo digo porque la información toda la tengo a la mano, cada rato me llega, y además hay una buena comunicación. Por eso te digo, quiero felicitar no solamente a los organismos federales, al FBI, al Custom Border Protection de acá de Estados Unidos, que ha sido un trabajo inalcanzable, el Departamento de Homeland Security acá en Miami también, que ha hecho un trabajo también excelente, y nos han permitido a nosotros demostrarle a ellos cómo estas personas de alguna manera ya han colaborado con nosotros. Entonces, ellos están en la mira de muchos. Lo que pasa es que, como te decía, Venezuela no es el único caso de lavado de dinero, y no es el único caso en el cual entran para acá de alguna manera con una visa y no, es Nicaragua, es Colombia, es Bolivia, es Cuba. Entonces los cubanos lo vivieron, y yo tengo muchos amigos cubanos que nos comentan muchas veces eso. Saluda a las verdades de Eliazar, Sí. un gran hermano que está conectado también, que ha sido uno de los grandes denunciantes de esta catástrofe. Y entonces, ¿qué te quiero decir? Que el sistema americano es muy lento, pero es muy lento también porque el sistema americano de justicia nunca va a un juicio, y te lo puedo hablar con toda razón y con el mayor fundamento posible, que es que nunca llegan a una audiencia de una corte si no tienen las pruebas, hasta tanto
o lo terminen negociando o terminen culpándolo en su totalidad y poniendo una sentencia. Por eso te digo, es imposible que eso pase por debajo de la mesa. Se tarda muchísimo. Las cosas más fáciles que se han hecho son la cancelación de visas a cada momento que entras. Te puedo dar una lista de 20 personas del año pasado, por ejemplo, del año pasado y que se han cancelado visas. Ahí están funcionarios del SEBIN que han tratado de ingresar acá a Estados Unidos. Hay funcionarios del 6CPC que trabajaron, por ejemplo, en detenciones de estudiantes. Hay funcionarios que inclusive han comprado casas acá en el Doral y que eso perfectamente lo conocían ya y que se le han cancelado las visas. Este abogado de Alex Act que te estoy diciendo no solamente era investigado por el CBP y organismos federales acá en Estados Unidos, sino también estaba vinculado en Ecuador en otras cosas de lavado de dinero. También en Colombia estuvo señalado en algún punto. Entonces, por eso te digo, el proceso es muy lento, el proceso es muy complejo muchas veces, además el trabajo es muy arduo. Nosotros los venezolanos queremos la inmediatez, es imposible la inmediatez en estos casos. Un funcionario para cancelar una visa tiene que armar un reporte, tiene que presentárselo a su supervisor, el supervisor analizar el caso. Muchas veces quedan detenidas estas personas allí 2, 3 días, eso ha pasado, y al final terminan cancelando la visa porque hay suficientes pruebas para quitarle la visa. Pero eso no funciona de la noche a la mañana, esperando, mandando un correo a la embajada y terminando. No, eso no funciona así. Porque, bueno, la visa también es un documento sumamente importante que el Departamento de Estado otorga, producto de que usted llene algunos requisitos. Ahora, si usted violó esos requisitos, bueno, para cancelarla, el funcionario tiene que de alguna manera presentar informes y pruebas de por qué se canceló la visa. Eso se ha hecho muchísimo. Inclusive aquí hay personas que están en investigación siendo gente de oposición y que uno los ve, bueno, que no, para mí no son opositores de ninguna manera, que son gente que han sido complacientes con el narcorrégimen y que han sido negociadores, pero que están en la mira y en la lupa de los organismos federales. A mí te lo puedo decir con toda sinceridad, y esto si lo está de algún momento lo puede escuchar el FBI o las organizaciones, los organismos del CBP, del Homeland Security. A mí se me acercaron muchas veces a preguntarme, tú que conoces a fulano, conoces a esta persona, cuéntanos qué sabes de ella, dónde podemos llegar. O sea, personas que han estado vinculadas a lavado de dinero que siendo de oposición. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que es que muchas personas piensan que aquí se pasa por debajo de la mesa y no, acá todo es público. Acá tú compras una casa y tú lo sabes, Germán, lo van a saber. Tú compras una moto y vas al registro que es público y cometes un delito y eso lo va a saber todo Estados Unidos, y por lo menos todo aquel que tenga acceso a internet puede meterse perfectamente. Y si quiere algo más, puede pagar $5, $2 en páginas que te dan todo el reporte completo. Entonces, por eso es difícil como quisiéramos trabajarlo. Por mí, o sea, estuviéramos inclusive no solamente cancelando visas, sino estuviera una cantidad de personas detenidas, encarceladas, pero lamentablemente al día de hoy los organismos federales también tienen sus tiempos de espera y su tiempo de investigación. Sí, pero en consecuencia, quienes nos están escuchando que hayan sido chispeados con una gotica de dinero mal habido, pueden estar seguros que ellos también los van a tocar. Pues que no Sí, es sí, o sea, posiblemente se tarde un tiempo, siempre eso sucede, siempre se ha tardado mucho, pero como te decía, así como, por ejemplo, veníamos trabajando un caso desde el año 2016 y reventó, fue a finales del año pasado con allanamientos, con esos casos que hoy están en la Corte del Sur de Nueva York. Te puedo decir que así van a pasar mucho, va a pasar con muchas personas de las cuales se tiene clara evidencia de que están vinculados al régimen chavista, que sus fortunas son de dudosa procedencia y que en definitiva los organismos de seguridad del Estado americano el Departamento de Justicia tarde o temprano les va a llegar. Esta mano es muy lenta, la mano de la justicia americana es muy lenta, pero es una mano que cuando llega ya con todo ya hecho, simplemente para que tú o te declares culpable o termines negociando la entrega. Sí, así es. Y es bueno decirlo porque hay mucha gente que cree que lo mismo que hizo en Venezuela al malversar fondos, al robarse dinero del Estado,
lo va a poder disfrutar aquí sin que le pase nada. Y eso es bueno que la gente lo tenga, aunque ellos lo saben, quienes lo Sí, están mira, haciendo lo para saben. comentarte algo puntual, por ejemplo, en el año 2007, yo tengo muchos amigos en bancos acá y en el Banco de América sobre todo. Una gran amiga que no es venezolana, es americana, pero es gran amiga de la comunidad. Ella era gerente de un banco y ella me dijo, desde el año 2007, los Estados Unidos están investigando cuentas bancarias con que se abrían y el FBI estaba detrás de esto, el FBI. ¿Por qué? Porque se abrían cuentas que tenían una persona, abría una cuenta el día de hoy con $100, con $500, con $1.000 y el otro día tenía una transferencia de $500.000, de $1.000.000. Entonces, todo ese tipo de cuentas, desde hace muchos años, tú no sabes la cantidad, lo que pasa es que la gente no lo va a decir, la Sí, cantidad de cuentas cerradas y la cantidad de cuentas, y eso es porque hay un hilo conductual en todo esto. O sea, cuando tú haces un depósito, ese depósito se puede rastrear de dónde viene, de qué cuenta viene. Por eso es que yo siempre les recomiendo a mis amigos, no, que me van a hacer un depósito de Panamá, siempre les digo, cuidado, porque si ese depósito de Panamá, aquí hay personas involucradas en ciertas situaciones de investigaciones y bien lamentable, porque de $500, por ejemplo, una persona muy cercana por una cuenta que era una cuenta vinculada al lavado, pero que se hizo desde Panamá una transferencia de él de $530 y entró la cuenta de él también. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso viene de cuentas que efectivamente dice, ajá, ¿cómo llega este dinero aquí? ¿De dónde viene? Ajá, entonces empieza Panamá. Panamá es una de las zonas que yo les recomiendo a los venezolanos, no hagan transferencia desde allá, mucho cuidado, sobre todo, bueno, si eres una persona proba y responsable y sobre todo que no andas en esta vagabundería, en estos como andan estos malhechores, pero que estas personas, estas cuentas, si las están investigando desde el año 2007, porque pasaba eso que te estoy diciendo, aquí llegaban personas, compraban 2, 3 casas de repente, llegaban, abrían una cuenta un día como hoy, y entonces el día viernes tenían un depósito de $1.000.000. Entonces el FBI eso le levantó las alarmas, así como personas que no han tenido nada, que hay una relación en todo, porque todo eso es público, además hay una relación de cómo tú manejas una cuenta, los estados de cuenta, todo eso pasa por el IRS, el Departamento de Justicia, todo el sistema financiero de alguna manera tiene que ser vigilado porque esta es una de las cosas que más aquí se investiga. Entonces, cuando pasaban por allí, evidentemente que se dan cuenta que una persona que había comprado un carro de $500 con un down de $500 y el carro costaba $4.000, de repente terminaban comprando una camioneta de $70.000 en efectivo. sí. Entonces, o sea, ya como esta esa persona que llega con un bien de esta manera, compra un bien de esta otra. Entonces, todo eso ha levantado muchas sospechas. Lo que pasa es que yo no voy a hacer nada público de ese tipo de investigaciones, pero acá se ha venido haciendo un trabajo y por eso te digo, muchos amigos de la cual trabajan bajo el anonimato y que son agentes federales y que son americanos y que están dispuestos a colaborar con Venezuela, yo hoy por hoy los felicito porque de verdad han colaborado con nosotros en mucho. No, y que deben tener en cuenta la gente a la que se dedica a eso, que aquí hay gente que trabaja para eso, que trabaja para Claro, recuperar dinero, que trabaja para ubicar personas a las que le, a personas las que, a con las que le mucho pagan para dinero, hacer eso, sí. claro, y personas Y con mucho dinero que de alguna manera esto es autofinanciamiento. Los organismos federales se autofinancian a través de estas investigaciones. sí, Entonces, ellos les encanta trabajar esto, por eso que no van a ser sobornados de ninguna manera no. por nadie, y entonces eso es lo importante de cómo funciona este país en ese sentido. En ese sentido. Quisiera ya en provecho del tiempo y también en provecho del suyo que nos ha permitido estos minutos, hablar del tema de Venezuela y el tema de la negociación en México. Para muchos venezolanos eh, han manifestado que la oposición está entrampada, está contra la pared y que la única opción, entre comillas, que habría más inmediata es llegar a una negociación con el chavismo, con el madurismo, con el régimen. Algunas personas dicen lo contrario, dicen que promover la negociación por parte del régimen es para que Maduro gane tiempo, logre librarse de las sanciones y con ello terminar de una u otra forma con el interinato, que le ha hecho un peso importante
al régimen. ¿Qué opinión le merece estas dos posiciones? Sí, mira, yo te voy a hablar, te voy a dar mi punto de vista y te voy a dar el punto de vista del cual no tengo por qué dudarlo de una persona de a pie como el caso de mi mamá. Mi mamá hace 3, 4 días hablábamos, o hace 4 o 5 días, estaba en Barinas y me habló de la peregrinación de comprar 1 kilo de carne en Barinas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la situación del país sigue siendo la misma, a pesar de que quieran vender, de que de alguna manera el país se está normalizando, porque el país, el chavismo siempre ha sido ese. Yo no sé si recuerdas que el chavismo decía, ¿y qué situación tan mala si están los aeropuertos full, si el Sambil está full? No hay nada más, de ninguna manera, no hay nada más chavista que ese mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos vertientes y para mí, tomando en cuenta lo que me decía mi mamá, pero además mi mamá me decía, ¿cómo creer yo que Kennedy ahora en una oposición que se ha sentado en una negociación cuando yo la entendía como un gobierno interino, pero que ni siquiera a luces de un documento se hacen llamar gobierno interino, ni siquiera en ese sentido, porque los llamaron oposición y el otro se llama gobierno. Es decir, no fueron capaces de defender ni siquiera su posición dentro de la cual están. Entonces, si mi mamá es una mujer de a pie, de Varina, saca esa deducción, imagínate qué puedo sacar yo. Entonces, ¿qué veo yo? Y el otro punto de vista, ¿cuál es? Y eso, como lo dice mi mamá, lo dicen muchas personas. Te estoy hablando de una persona que está en Barinas, que se le va la luz todos los días, que para comprar 1 kilo de carne es una peregrinación, que si se compra el kilo de carne no se puede comprar de arroz, que Que tiene que peregrinar para buscar una medicina. por supuesto que su esposo de alguna manera, para ganarse $10 es una semana de trabajo, 2, 3 días de trabajo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que de alguna manera yo creo que el gobierno va a buscar la legitimidad a través del proceso electoral, porque es una de las cosas que más le ha hecho daño. Y la otra es tratar de ver cómo ellos disminuyen lo que ha afectado durante todo este tiempo el tema de las sanciones. Evidentemente las sanciones les han afectado y ese es un punto de partida para ellos. Ellos pueden de alguna manera buscar dentro del abanico de posibilidades y dentro de todo el tema de negociación que se incorporen algunos elementos que a lo mejor sean fundamentales para ellos o para la oposición o para el país, pero en el fondo lo que busca el gobierno es un levantamiento de sanciones. ¿Y qué te va el levantamiento de sanciones? Por una parte, la legitimación a través de las elecciones, que es lo que quiere de alguna manera entrampar a la oposición, y por el otro lado, de alguna manera también buscar cómo el sistema financiero lo vuelven a activar, porque las sanciones han sido algo que les ha hecho mucho daño a ellos. Quieran o no, ellos van a tener que jugar no solamente ¿qué pasa también? Que esto pasa precisamente porque Juan Guaidó sea quien de alguna manera ellos traten de buscar de rectificar. Por eso es que Maduro ataca a Guaidó de alguna manera dentro de la administración, porque ellos saben que la administración estadounidense, en principio, que es la que más fuerte le ha dado, ha tratado de alguna manera también de promover pues todo el tema de las sanciones. Pero recordemos que también estamos frente a una administración que yo diría muy blandengue, una administración que donde yo dudo todavía que pase algo mucho más allá de las cosas como están planteadas actualmente y que en definitiva yo no veo una salida a corto plazo, pues. Y esto Sí, va a pasar yo, así sea un tema electoral que se avecina en los próximos días, muy difícil lo veo que termine esto resolviendo el tema neurálgico del país, y como es el tema económico y social. yo sin duda alguna comparto la opinión en lo que respecta a que es una jugada de Maduro para legitimar su usurpación en el gobierno y con ello poder flexibilizarle el ingreso de los recursos a los que no ha podido tener acceso producto de las sanciones. Eso por un lado. Por el otro, llegué a pensar que eso iba a beneficiar al venezolano de a pie, que es el que está sufriendo si el familiar se le enferma de COVID para conseguir la bombona de oxígeno, los medicamentos, pero me he dado cuenta que volvimos casi que a caer en el mismo juego del tema de las mesas de negociación. Y sobre todo por el hecho de esta jugada que hicieron con quitar a Vecchio y poner a Guevara, ¿no?
ya ahí te das cuenta que ellos son los que dominan la negociación cuando deberían ser ellos los que propongan para negociar con el otro. Y entonces la oposición se ha quedado callada. ¿Qué tenía que haber hecho? Mucha gente dice, bueno, pero digan cuál es el plan. Pero yo creo que la oposición en ese sentido tendría que haber dicho, no, estos son los voceros de nuestro lado que van a participar en la mesa y ustedes no los pueden modificar, pues. Ustedes no los pueden condicionar. Totalmente, totalmente. Yo no puedo ir a una negociación si no tengo reconocimiento de la contraparte. Claro. Y necesariamente la negociación pasa porque las negociaciones son acuerdos bilaterales definitivamente donde hay dos partes y una reconoce a la otra. Ellos no van a reconocer a Vecchio porque Vecchio evidentemente es una de las personas que ha jugado acá en Estados Unidos el papel de embajador frente a las autoridades americanas y frente al resto del mundo. Y ellos de alguna manera no quieren saber nada de lo que significa el gobierno interino y sobre todo de lo que significa aquellos que han cumplido cargos dentro del gobierno interino. Ahora, ha sido un error, evidentemente que va a seguir siendo un error mientras nosotros no califiquemos y no estemos claros de que frente a estos criminales no va a haber ninguna forma. Nadie va a entregar su casa para ir a dormir a la calle. Ellos no van a entregar el poder para después salir, saber que ellos van a ser detenidos de alguna manera. Y ellos se van a jugar todo y por eso ellos tratan de ir poco a poco. Los que estamos mal somos nosotros de este lado, que la única forma para negociar es la presión internacional de alguna manera. Dejarlos en evidencia tiene que ser un punto de partida también porque sabemos que frente a estos criminales nosotros nos estamos sentando con quienes, con gente que tiene en la cabeza un precio y un precio por el Departamento de Justicia. No es un precio porque son sancionados por violaciones de derechos humanos, sino también por gente que está vinculada al narcotráfico o al terrorismo. Son mafias en el poder. Claro, y por ejemplo, ahí estamos claros que por qué no salen ellos de alguna manera de Venezuela a otros países a hacer este tipo de reuniones. No hay nadie dentro de la mesa de negociación que, por ejemplo, tenga un precio en la cabeza. O sea, ninguno de ellos lo son. ¿Pero por qué? Porque ellos le temen a lo que está sucediendo realmente. Y le temen que Estados Unidos saben que está trabajando los organismos de inteligencia para en cualquier momento, en cualquier detalle que ellos pierdan de vista, los van a apresar. Entonces, y otra cosa, el levantamiento de sanciones no tiene nada que ver, por ejemplo, hay sanciones que efectivamente pasan por lo que es el Departamento de Justicia, pero hay otras que no. Y entonces el Departamento de Justicia tiene precio en la cabeza de personas que están buscando. Y lo va a seguir teniendo. Y allí nadie puede intervenir. Esto es Estados Unidos, esto no es allá un juez de municipio en el estado de Barinas que tú puedes venir y decirle, mira, o sea, vamos a negociar esto. Eso no pasa en este país. Lo único que puede pasar es el tema de cómo ellos manejan el sistema financiero y cómo vuelven a entrar los recursos, pero que así levanten las sanciones no se va a traducir en bienestar para el país. Eso es totalmente falso. Aquí se levantan las sanciones y volverán y seguirá el saqueo de estos criminales del dinero, del erario de los venezolanos y efectivamente seguirá enriqueciéndose el país. Y la gente seguirá sufriendo. Pasa por seguir el tema de las sanciones, por seguir presionando, porque si tú me dices que es que le vamos a levantar las sanciones y mañana va a haber una inversión en el país, en los hospitales, mañana va a haber una inversión en el país, en las gasolineras, donde va a haber petróleo y evidentemente va a haber gasolina en cada estación de servicio, eso es totalmente falso. Eso no va a pasar. Ellos no están preocupados por resolver el tema, ellos están preocupados por resolver el tema situacional de particular, de subsistencia política, claro. Claro, que a Dios gracias estamos en Estados Unidos y que efectivamente todo pasa, como te decía, porque el Departamento de Justicia tenga un precio en la cabeza de cada uno y que difícilmente ellos saben que al salirse de allí va a ser un problema muy, muy, muy grande, pues, y un problema muy difícil. Como venezolanos tenemos que seguir entonces esperando que amanezca y veremos y ver los toros de la barrera, como dicen el dicho popular, ¿no? A Claro. ver qué termina de pasar.
sí. Sí, no, y seguir Doctor, presionando. El trabajo nuestro es seguir presionando desde acá, como te decía, aquí hay que seguir dándole todo lo que podamos a los organismos federales, pruebas de que estas personas están aquí, de que muchos hacen lavan dinero acá, de que muchos se mueven de alguna manera u otra y que eso efectivamente a ellos también les llegue, no solamente a través de ellos personalmente, sino a través de los familiares que son los que lavan dinero en Estados Unidos. Sí, sin duda alguna hay que seguir haciendo ese trabajo y desde la trinchera en la que estemos, con la intención de que la gente se mantenga informada de lo que está pasando y pueda contribuir a seguir con la información que proporcione, presionando al régimen para que logremos un punto de inflexión, ¿no? Quisiera en estos minutos, antes de despedirnos, que usted le pudiera dar algún número de contacto, algún correo donde la gente que quiere contribuir con información que tenga sobre actos de corrupción y gente que está en este país intentando introducir dinero o que lleva una vida con la doble cara de servirle de mampuesto como testaferro a alguien del régimen, pueda comunicarse con la organización. Sí, claro. Bueno, las redes de nosotros está la de Moveré Oficial, que es la de Instagram. Está la mía personal, que es Bolívar Kennedy, arroba Bolívar Kennedy, esa es la de Instagram. El Twitter es arroba Kennedy Bolívar. Y mi número telefónico es 786-508-4945. Allí cualquier detalle que nos quieran dar con cualquier denuncia, nosotros perfectamente la podemos tomar y hacérsela llegar semanalmente, más o menos son las reuniones de las cuales yo le entrego información a estas personas nos ponemos al día, sabemos cómo va una cosa, cómo va la otra, pero que la gente no pierda la fe, que se está trabajando en eso. Eso es lo más importante, ¿no? Quiero agradecerle la deferencia de estos minutos, brindarle esta humilde ventana también de verdadesyrumores.com, que es el diario digital para donde escribimos, del Venezolano News, que también es la otra plataforma que permite divulgar nuestras columnas, y de estos medios que ahora nos permiten estar más cerca del venezolano, porque sin lugar a duda que los noticieros en Venezuela, las radios en Venezuela, por el miedo a lo que pudiera causarle el que permitan emitir una opinión adversa al régimen por los venezolanos, les causaría grandes problemas, y estas redes se han convertido pues en el medio para que la gente se mantenga informada de una u otra forma. Y bueno, y están a la orden para cualquier información que ustedes deseen divulgar, para cualquier granito de arena que contribuya a que sigamos luchando por restablecer la libertad y el orden constitucional en nuestro país, que hemos perdido y que hasta ahora nos ha costado tanto lograr recuperarlo. Claro que sí, bueno, muchas gracias, Germán, estamos a tu orden también y bueno, gracias además por mantener esa ventana abierta allí para lo que queremos los venezolanos, que de alguna manera reinstitucionalizar el país, volver a la democracia y sobre todo que se haga justicia con cada venezolano que ha muerto producto de este hueco histórico que lo ha generado esta criminalidad llamada chavismo. Así es. Muchas gracias, doctor. Un placer, y bueno, Gracias, hermano. esperamos tener Muy una amable. pronta oportunidad de seguir conversando del trabajo de su organización y de cómo los venezolanos, de una u otra forma, seguimos luchando desde el exilio para que nuestro país vuelva a ser la Venezuela bonita que teníamos y que perdimos tan rápido por esta plaga llamada socialismo del siglo XXI, o chavismo, o madurismo, Claro o que sí. narcotiranía. Corporación criminal. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un Gracias fuerte abrazo. Saludos. seguro. Un abrazo, gracias. Igual. Conversábamos con el doctor Kennedy Bolívar, presidente de la organización Movere, quien nos brindaba información sobre su opinión sobre la situación política venezolana y el trabajo de su organización en Estados Unidos para lograr ubicar los capitales producto de la corrupción del régimen chavista, madurista en Venezuela, que están siendo o intentando ingresar a Estados Unidos por parte de estos bandidos que creen que van a disfrutar del dinero que se robaron en otras
en otras tierras, mientras la gente en Venezuela está sufriendo la maldición chavista que ya por 20 años está subyugando o ha subyugado las libertades y las oportunidades de tantos venezolanos. Gracias al doctor Kennedy Bolívar y a ustedes por haberse conectado por esta vía con nosotros. Los esperamos el próximo martes a las 12 del mediodía, donde nuevamente tendremos la oportunidad de conversar, de reflexionar sobre los temas que involucran el acontecer político, social, cultural de Venezuela, sin anestesia, sin líneas editoriales, sin filtros, simplemente sin anestesia. Si les gustó, compártanlo, replíquenlo, denle me gusta y por supuesto permítanos llegar a mucha más gente en esta ventana de información y de opinión para los venezolanos en el mundo. Espero que pasen una excelente semana y nos vemos el próximo martes sin anestesia con este servidor, Germán Paredes. Buenas tardes para todos.